Una de las problemáticas que enfrentan los ingenieros estructurales habitualmente es la de analizar y diseñar edificios cuya configuración es irregular. Es decir, que la forma y la geometría que adopta la arquitectura del edificio es tal que puede afectar negativamente el desempeño de su estructura, especialmente su comportamiento ante los sismos, lo que conlleva a que los supuestos usuales sobre el comportamiento dinámico del edificio sean modificados y que se vea penalizada la resistencia de algunos miembros estructurales. En algunos casos extremos, las irregularidades llegan a tal punto en que es necesario rectificar o cambiar la arquitectura para conservar la seguridad estructural del edificio ante cargas sísmicas y así evitar su colapso o la ocurrencia de daños muy graves. Estas irregularidades extremas en la configuración constituyen pecados capitales al momento de diseñar sísmicamente un edificio. En gran medida, la calidad de la configuración de un edificio determina, más que muchos otros factores, que también logra sobrevivir a un fuerte sismo. Bueno, pero ¿a qué nos referimos con configuración? El término configuración hace referencia a una apreciación tridimensional de cómo la estructura y la masa del edificio se integran para lograr la resistencia sísmica. La configuración juega un rol pero tan crucial, que el ingeniero estructural Wilhelm Holmes escribió en 1976 lo siguiente: se sabe desde hace mucho tiempo que la configuración, la sencillez y la alineación del sistema resistente a los sismos de una estructura es tan importante, o acaso más, que las fuerzas laterales de diseño. En el Código Sísmico Europeo también se puede encontrar una recomendación muy similar a la expresada por Holmes. En la medida de lo posible, las estructuras deben tener formas regulares y simples tanto en planta como en alzado. Si es necesario, esto puede realizarse subdividiendo la estructura en unidades dinámicamente independientes. Por supuesto, no siempre se logran esas formas sencillas en la práctica, ya que la creatividad del arquitecto y algunos requisitos relacionados al aprovechamiento económico de los tamaños y distribuciones de los terrenos, los diversos requisitos de planificación para el uso eficiente del espacio y las proporciones estéticas agradables requieren que el ingeniero estructural se embarque en el diseño de estructuras que poseen formas muy variadas y en ocasiones muy complejas. Bajo la acción de carga sísmica, si el centro de masa de un edificio no coincide con su centro de resistencia, un momento de torsión actúa en el plano horizontal y hace que los diafragmas del piso se retuerzan alrededor del centro de resistencia. Veamos un ejemplo simple pero ilustrativo. Se tiene una edificación de una sola planta que consta de 4 columnas cuadradas de igual sección transversal y que son las encargadas de resistir las fuerzas horizontales debidas al efecto sísmico. Las fuerzas de inercia que actúan uniformemente sobre toda la planta del techo se simplifican como una fuerza puntual que actúa en el centro de masa, el cual podría tomarse como el centro geométrico de la planta. Esta fuerza se transfiere y distribuye a las 4 columnas para que la puedan resistir. Como todas estas columnas tienen la misma rigidez, cada una de ellas resiste el 25% del total de la fuerza. La suma de las fuerzas de resistencia de las 4 columnas actúa a lo largo de una línea posicionada a la mitad de los ejes de las columnas. Por tanto, en este caso específico, la línea de fuerza a través del centro de masa coincide con la línea de resistencia que atraviesa el centro de rigidez. Consecuentemente, la estructura está en equilibrio en la dirección Y, así como en un estado de equilibrio rotacional. Ahora veamos qué sucede si modificamos de tamaño las columnas del lado derecho y les aumentamos la sección transversal en la dirección Y.
Al hacer este cambio, también estamos modificando la rigidez de las columnas y por tanto el centro de rigidez se desplaza hacia el lado derecho. Sin embargo, la suma de las fuerzas de inercia aún sigue actuando en el centro de masa. Bajo este escenario, las columnas en el lado derecho resistirán un porcentaje mayor de la fuerza y por tanto ahora las columnas de la izquierda contribuirán con menor porcentaje en la resistencia de la fuerza. Observen que ahora la línea de fuerza y la línea de resistencia se encuentran separadas por una excentricidad. Ahora con la presencia de esta excentricidad y bajo la acción de estas fuerzas, el edificio experimentará un momento torsionante igual a la fuerza de inercia multiplicada por el valor de la excentricidad. Esta torsión ocurre alrededor del centro de resistencia en el sentido de las agujas del reloj. En resumen, a medida que aumentamos la rigidez únicamente en uno de los lados de la planta, el centro de rigidez tiende a desplazarse hacia el lado más rígido. Por simplicidad, en este ejemplo se utilizaron un par de columnas, pero es igualmente aplicable a todos los sistemas de resistencia a fuerzas laterales, como sistemas con arrastramiento, muros de corte, marcos ordinarios a momento, marcos especiales a momento, etc. Lo que se quiere ilustrar es que si concentramos la rigidez del sistema resistente a fuerzas laterales en un lado de la estructura, estaremos propiciando un momento torsor en la edificación. Vean algo interesante. Cuando un edificio se torsiona, las columnas que se encuentran más alejadas del centro de resistencia sufren daños graves debido a los desplazamientos horizontales excesivos inducidos por la torsión y las mayores fuerzas de corte causadas. Tal es el daño que puede provocarse en las columnas que algunas colapsan bajo la influencia de cargas verticales de gravedad. Con base a estos desplazamientos es que podemos definir un parámetro para calificar una estructura como poseedora o no de una irregularidad torsional. En los códigos o normas relacionados a la sismoresistencia se define una irregularidad torsional sobre la base del valor numérico del factor de irregularidad torsional, que se expresa matemáticamente como delta 1 dividido delta promedio, en donde delta 1 es el desplazamiento mayor y delta prom es el promedio de delta 1 y delta 2, es decir, el promedio del desplazamiento mayor y el desplazamiento menor. Entonces, si este factor supera el valor de 1.2, nos encontramos ante una irregularidad torsional. Pero si este valor es aún más grande y excede 1.4, se tiene una irregularidad torsional extrema. Uno de los enfoques principales utilizados por los ingenieros y arquitectos para evitar o mitigar los daños derivados del comportamiento torsional y consecuentemente reducir el valor numérico del factor de irregularidad torsional es minimizar la distancia que se prevé que exista entre el centro de masa y el centro de resistencia. Algo importante a tomar en cuenta es que pese a que se logre una simetría perfecta de la disposición en planta del sistema estructural, se producirá en alguna medida un movimiento torsionante debido a los movimientos de torsión dentro de la sacudida del terreno. Para tener en cuenta este efecto y la distribución asimétrica de las fuerzas de gravedad en un edificio con respecto al centro de resistencia, las normas de seguridad estructural y diseño sismo resistente especifican una excentricidad de diseño mínima. Una forma de hacer coincidir los centros mencionados es que los proyectistas proporcionen, como mínimo, dos ejes de estructura vertical paralelos a cada uno de los ejes ortogonales principales del edificio, pero separados horizontalmente entre sí. Lo mejor es colocar estos ejes resistentes a cargas laterales en la periferia del edificio. De esta forma se logra el máximo brazo de palanca posible entre las líneas de resistencia paralelas. Algo de lo que debe ser consciente un proyectista es que una irregularidad torsional normal
o extrema se aplica a todo el sistema, incluso si el límite del factor de irregularidad torsional asociado se excede solo en un piso del edificio para cualquiera de las 4 posibles excentricidades accidentales. Las geometrías reentrantes pueden tomar muchas formas, pero lo que comparten en común desde una perspectiva de diseño sísmico es su potencial de daño, debido a las diferentes propiedades dinámicas de cada una de las alas pertenecientes al edificio. La presencia de alas muy alargadas en la configuración del edificio hace que, cuando ocurra un evento sísmico, las alas tiendan a vibrar en direcciones distintas, con lo cual se producen concentraciones de esfuerzos en las esquinas interiores. Veamos un ejemplo de esto. Cuando el edificio mostrado en pantalla se sacude en dirección Y, las alas del edificio reaccionarán de manera completamente distinta. El ala izquierda se desplazará horizontalmente una cantidad relativamente pequeña, ya que posee una mayor profundidad en la dirección de las fuerzas de inercia y tiene inherentemente mayor rigidez horizontal. Por otro lado, el ala derecha, la cual es más flexible, se desplazará una mayor cantidad y tendrá un periodo de vibración diferente. También, esta ala se balanceará sobre la otra que es más rígida, lo que posiblemente provoque daños en los diafragmas de piso en donde se unen las dos alas. Otro de los prejuicios causados por esta configuración que puede presentarse es que, debido a los grandes desplazamientos horizontales, las columnas en el extremo del ala más afectada sufran daños severos. Ahora veamos qué es lo que habitualmente dicen las normas y códigos respecto a este tipo de configuraciones. Se presenta una irregularidad de esquina entrante cuando ambas proyecciones de la estructura en planta poseen un reentrante mayor al 15% de la dimensión. Los efectos negativos de esta irregularidad se pueden resumir en dos partes. En primer lugar, en los puntos de la esquina interior se produce una concentración de esfuerzos debido a las diferentes rigideces y diferentes movimientos de estas partes del edificio. El segundo efecto son las fuerzas de torsión, que tienden a distorsionar la forma y son muy difíciles de analizar y predecir, debido a que no es posible que el centro de masa y el centro de resistencia coincidan geométricamente para todas las posibles direcciones sísmicas en edificios con este tipo de configuración. Cuando se tienen esquinas entrantes muy significativas, una solución típica para evitar los problemas y daños que se comentaron hace unos minutos es separar la edificación en dos o más unidades sísmicamente independientes, cada una capaz de resistir sus propias fuerzas de inercia y así dotarlas de un comportamiento sísmico regular. Otra alternativa para superar los problemas asociados a esta irregularidad es usar elementos estructurales verticales para proporcionar rigidez a las alas de la estructura en respuesta al comportamiento torsional y a la separación que tiende a producirse en las esquinas. Una última opción podría ser proporcionar transiciones considerablemente más suaves en lugar de ángulos rectos en las esquinas. Al final, lo que se desea evitar a través del diseño estructural es el desgarro del diafragma o desplazamientos horizontales significativamente grandes. De los conceptos básicos de trayectoria de cargas, sabemos que las fuerzas de inercia provocadas por un sismo actúan sobre los sistemas de piso, que después se encargan de transferir y distribuir las cargas a los elementos verticales de resistencia lateral. Desde una perspectiva dinámica, a estos sistemas de piso les llamamos diafragmas, y debido a su importancia en la ruta de carga sísmica, debe prestarse especial cuidado a su integridad estructural.
En la mayoría de los edificios, los requisitos de circulación vertical, como escaleras y ascensores, y también las instalaciones MEP, como los conductos de aire acondicionado y las tuberías de los servicios hidrosanitarios, deben atravesar las losas de piso, creando aberturas en el proceso, lo que provoca que se puedan introducir posibles debilidades en los diafragmas. Si se exceden ciertas relaciones, estas aberturas en la losa evitan que las fuerzas sísmicas se transmitan a los elementos estructurales y, por lo tanto, provocan la irregularidad denominada discontinuidad de diafragma. Cuando se tienen grandes aberturas, producto de las condiciones mencionadas hace unos minutos, deberán compararse con los parámetros estipulados en las normas de seguridad estructural para ver si constituyen o no una irregularidad. La mayoría de estas normas indica que nos encontramos ante una irregularidad de diafragma discontinuo si el diafragma tiene menos del 50% del área del rectángulo que circunscribe al piso, o si cambia la rigidez en más del 50% de un piso al siguiente. Dependiendo del país y sus normas de sismo resistencia, este parámetro de 50% puede ser menor, tomando en algunos casos valores como 20, 30 o 33%. Veamos algunos ejemplos. En los esquemas que se muestran ahora en pantalla, las aberturas del diafragma están en el interior del edificio y ninguna de las dos desencadena una irregularidad en el diafragma, porque las áreas de las aberturas son menos del 50% del área cerrada bruta. En cambio, en el esquema de la planta que se muestra ahora, existe una abertura la cual causa una irregularidad en el diafragma. Algo a tener en cuenta es que si la losa no funciona como un diafragma rígido debido a la presencia de aberturas, esto tiene un gran efecto en la irregularidad torsional y el comportamiento asociado. La ubicación de los elementos estructurales sobre los ejes y la continuidad de estos ejes a lo largo de la altura del edificio es un criterio importante para un apropiado comportamiento dinámico de la estructura. La irregularidad de desfase lateral se presenta cuando los miembros verticales que soportan fuerzas horizontales están ubicados en otro eje en lugar de su propio eje continuo a lo largo de la altura de la estructura. Esta discrepancia del eje hace que el edificio desplace su centro de rigidez en una determinada dirección. Además, el piso desplazado resultado del desfase en el eje crea un gradiente de rigidez entre los pisos inferior y superior. Las consecuencias de contar con esta irregularidad es que se experimentarán concentraciones de esfuerzos muy desfavorables, cambios de rigidez entre los pisos e incluso efectos de torsión en los pisos donde haya una discontinuidad en el flujo de las fuerzas laterales hacia la cimentación. El enfoque más importante para evitar esta irregularidad es simple y sencillamente no cambiar los ejes de las columnas y los muros de corte entre plantas sucesivas que forman parte del sistema resistente a fuerzas sísmicas. Existe una irregularidad del sistema no paralelo si los elementos verticales del sistema resistente a fuerzas laterales no son paralelos con los ejes ortogonales principales de la estructura. Este tipo de irregularidad se ve comúnmente como resultado de las intersecciones de calles o requisitos de planificación del espacio en el diseño arquitectónico. Recordemos que los arquitectos generalmente comienzan a planificar de acuerdo con la forma de la parcela, lote o terreno, ya que su principal objetivo es aprovechar la máxima superficie del terreno de acuerdo con los requisitos del propietario. Esta irregularidad, generada por estos requisitos que son muy difíciles de cambiar durante el diseño, hace que los edificios experimenten torsión o concentraciones de esfuerzo locales.
Esta configuración irregular aumenta el riesgo de torsión, ya que tiende a evitar que el centro de masa y el centro de rigidez se superpongan. Cuando la irregularidad es muy grave, una de las posibles soluciones para obtener un mejor comportamiento torsional del edificio es subdividir la estructura en formas simples y regulares a través de juntas sísmicas. Si las dimensiones de la estructura son cercanas entre sí, la estructura exhibe un comportamiento estable bajo la influencia de cargas horizontales. Al aumentar la diferencia entre las dimensiones, aumenta la esbeltez en planta, y el efecto de tal esbeltez crea diferentes comportamientos en la estructura por vibración, calor, retracción y asentamientos diferenciales. Cuando la planta se vuelve extremadamente grande, incluso si es una forma sencilla y simétrica, el edificio puede tener dificultad para responder como una unidad ante las vibraciones sísmicas. Veamos lo que dijo el autor Polyakov acerca de este tipo de configuración. Al determinar las fuerzas sísmicas, usualmente se supone que la estructura vibra como un sistema en el que todos los puntos de una planta en el mismo nivel y en el mismo lapso están en la misma fase de desplazamiento, velocidad y aceleración, y que tienen la misma amplitud. En realidad, como la propagación de las ondas sísmicas no es instantánea, sino que tiene una velocidad final que depende de la densidad del suelo y de las características de los elementos estructurales, las diversas partes de la base del edificio a todo lo largo de este vibran asincrónicamente con aceleraciones diferentes, causando así esfuerzos longitudinales de tensión-compresión y desplazamientos horizontales adicionales. Con las otras condiciones permaneciendo constantes, cuanto más largo es el edificio, mayor será la probabilidad de ocurrencia de estos esfuerzos y mayor será su efecto. También, otro de los problemas serios relacionado a plantas muy alargadas es que la flexibilidad del sistema de piso puede provocar vibraciones importantes en planta, y estas vibraciones aumentan considerablemente las solicitaciones en la parte central del edificio. Debido a esto, es recomendable procurar que las plantas de las estructuras no sean muy alargadas. Entre las medidas para remediar estos inconvenientes y mejorar el comportamiento sísmico de configuraciones muy largas en planta, encontramos, primero, el uso de juntas sísmicas para subdividir el edificio en unidades dinámicamente independientes. Otra opción sería añadir muros de corte o columnas de forma tal que no se afecte adversamente la resistencia a torsión y además que le otorgue al sistema una mayor rigidez ante fuerzas laterales. Cuando por cualquier motivo no es posible abordar las soluciones planteadas para las irregularidades que acabamos de presentar, los reglamentos de construcción o las normas de seguridad estructural imponen ciertas sanciones, como incrementar las fuerzas de diseño entre el diafragma y los colectores, aumentar la excentricidad accidental, modelar la estructura de forma tridimensional, etc. Estas sanciones serán tema de otro video. Y bien, estas fueron entonces las irregularidades que pueden presentarse en la configuración en planta de un edificio. Suscríbete si aún no lo has hecho para más contenido de calidad como este.